Los casos en Cañuelas, por el momento hubo pocos casos, hay sospechas, lo cual está bueno porque está la comunidad del equipo de salud está sensible a la situación, así que está bueno sospechar. Y hubo solo 5 casos entre lo que fue enero y febrero. Son casos confirmados, sí, pero han viajado a otros municipios o a otros partidos o a otros países. Es decir, que la situación en general en lo que es la Argentina se modificó la situación epidemiológica. Los partidos del norte ya no son partidos ajenos a esta situación del dengue, sino que mantuvieron durante todo el año la transmisión de dengue. Así que hay que tener en cuenta que si una persona viaja a cualquiera de las provincias del norte, pueden contraerse dengue, como también contagiarse dengue, como también otras enfermedades, pero antes se creía que solo en los países como Paraguay o Brasil se podía contagiar de dengue o chikungunya. Hoy en día esa situación cambió y en la provincia de Buenos Aires en particular están aumentando los casos, entonces viajar a otro partido también es un factor a tener en cuenta en el momento de la sospecha de dengue. Bien. Así que, pero bueno, en este momento nos encontramos con casos positivos, pero que han viajado, no Bien. Autóctonos. Se descarta el dengue autóctono aquí en la ciudad de Cañuelas. Claro, en el partido de Cañuelas. Bien. ¿Cómo pueden prevenir justamente a aquellas personas que viajan a distintos distritos el contagiarse de dengue? ¿Qué métodos existen? El único método es el uso de repelente, pero también si se quedan a dormir en esos partidos, siempre utilizar mosquiteros o espirales, off para el ambiente o tules para los niños, para protegerlos. Y siempre estar atentos a posibles síntomas después de haber realizado un viaje es muy importante. El mosquito en realidad nace sano, el mosquito se contagia cuando pica a una persona enferma y es ahí cuando empieza a transmitir esta enfermedad. Entonces es necesario tener en cuenta no automedicarse si uno empieza con síntomas, sí acercarse a un centro de salud para ver si lo pueden diagnosticar, tomarle una muestra adecuada y después se le va a indicar cuáles son los pasos a seguir. ¿Cuáles son justamente esos síntomas, los primeros síntomas de dengue? Los síntomas de dengue son varios, es un síndrome febril agudo inespecífico, así que uno de los síntomas es la fiebre, pero también dolor de cabeza, dolor muscular, articular, vómitos, diarrea. La diferencia, por ejemplo, con el COVID es que dengue no produce síntomas respiratorios. Bien. Entonces, la persona si tiene tos o dificultad respiratoria o mocos, un resfrío, es posible que no tenga dengue. Primero que nada hay que descartar otras enfermedades como, por ejemplo, COVID. Por el tema del dengue, quizás recordarles cómo es la prevención. Más que nada, el dengue se contagia por un mosquito, se llama Aedes aegypti. Este mosquito solo lo criamos en nuestras casas. Es un mosquito urbano, no se cría en las zanjas ni en charcos, se cría en recipientes de paredes rígidas que tenemos en nuestras casas, como por ejemplo las canaletas, floreros, bebederos de perros, en la rejilla del lavadero, del patio. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que limpiar esos recipientes. Limpiarlos no significa tirar el agua y volverlos a llenar de agua, sino que hay que limpiar bien las paredes porque el mosquito deposita sus huevos en las paredes rígidas de esos recipientes. Estos huevos son resistentes al frío y a la falta de agua. Entonces, durante invierno también hay que hacer esta limpieza porque los huevos persisten en estos lugares. Entonces es muy importante no dejar de hacer la limpieza en invierno y hacerla durante todo el año. Recordar que el mosquito va a depositar estos huevos ahí. Y además es un mosquito que vuela aproximadamente 100 metros a la redonda. Entonces, no solo hacerlo uno, sino comentarle a los vecinos que es importante hacer esta limpieza para no tener mosquitos de esta especie en el barrio.
Juliana, te consulto, ¿cómo es la situación de COVID aquí en la ciudad de Cañuelas y también en las distintas localidades? COVID, estamos en una situación en la cual nos encontramos que como la población tiene una buena cobertura de vacunación, no necesitamos hisopar a toda la población porque los síntomas son leves. Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces solo se va a hisopar a las personas que sean mayores de 50, que tengan algún factor de riesgo, que pertenezcan al equipo de salud o a instituciones cerradas, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta estas condiciones para ser hisopado y descartar o una persona que necesite ser internada. ¿Por qué? Porque ya tiene síntomas graves y necesita ser internada. Esas personas sí se las va a hisopar para tratar de descartar esta patología y buscar otras patologías por las cuales tienen los síntomas. Cañuelas no está ajeno a la situación en general de la provincia de Buenos Aires. Hubo un aumento de casos de COVID desde la semana epidemiológica 49 del año pasado a la actual. Han aumentado los casos, esta semana bajó un poquito, pero venimos manteniendo los mismos porcentajes que en la provincia de Buenos Aires, que es aproximadamente un 40% de casos positivos de los que se hisopan, pero la verdad que son casos leves, estamos tranquilos en eso. Bien, aquellas personas que deseen ponerse al día con el calendario de vacunación de COVID, ¿qué se les recomienda? ¿Cómo lo pueden hacer? Si tienen dudas, lo mejor creo que es acercarse a un vacunatorio y consultar cuál me falta o cuándo me tengo que dar la siguiente, pero en realidad la indicación es que tienen que cumplir el esquema primario, que son 2 o 3 dosis, y después se recomienda un refuerzo por año a toda la población, un refuerzo por año. Entonces, si tienen alguna duda, más fácil es acercarse a los centros de vacunación. En Cañuelas se está vacunando en el Hospital Marcetti, en Santa Rosa y en Máximo Paz para la vacuna de COVID, y en todas las unidades sanitarias para el calendario completo. Es un horario de 7 a 12 del mediodía más o menos, así que se pueden acercar en esos lugares y o ponerse la vacuna de COVID o la del calendario en general para completar esquemas de vacunación que a veces nos faltan. Pero más allá de eso, también estamos realizando los abordajes de salud integral, que también se vacunan esos abordajes. Hay diferentes equipos de profesionales. No siempre están los mismos equipos, pero bueno, tratamos de contemplar que sea un abordaje completo, donde tengan médico generalista, pediatra, odontólogos, obstétricas, vacunación, y en ese caso vacunación están vacunando calendario completo y COVID también, así que se pueden acercar a esos abordajes de salud integral. Son abordajes de salud integral que hoy en día estamos incluyendo a las secretarías del PIB, que incluyen al PIB, así que se convoca a toda la comunidad que necesita alguna duda que tenga o necesita atención también médica, se pueden acercar a esos abordajes. Para este mes tenemos planificados los días 16, 22 y 27. Van a ser en el barrio Belgrano, en La Pradera y en Máximo Paz Oeste. Bien. ¿Sí? Pero bueno, dadas las condiciones climáticas, se evaluará en ese día o el día anterior si vamos a poder estar o no. Las condiciones climáticas nos exceden. ¿Esto es en coordinación con la provincia de Buenos Aires? En coordinación con Provincia de Buenos Aires hacemos estos abordajes con el Ministerio de Salud y también con ACUMAR, que nos acompaña en todos estos abordajes. Bien.